Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en vivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este webinario de Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Agradezco la presencia y el valioso apoyo, como siempre, de la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, la presencia también del doctor Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Muchas gracias, doctor Pedro, doctora María José, por sumarse a este proyecto y permitir que compañeros de sus dependencias participen como integrantes del equipo de trabajo que está apoyando a nuestros estudiantes deportistas. Mi reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los integrantes del equipo multidisciplinario, quienes desde un inicio de la pandemia por COVID-19 han estado trabajando e implementando nuevas estrategias para continuar atendiendo a nuestros estudiantes deportistas, adaptándose al trabajo remoto y al uso de las tecnologías. Este equipo está integrado por el doctor Sergio Blasquez Sánchez, la doctora María Alejandrina Uscanga Castillo, el doctor David Rafael Trujillo, doctor Eloy Ávila Ortiz, maestro José Madrigal Madariaga, psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas, pasante de quiropráctica Isaac Ávila Martínez, pasante de quiropráctica Norma Adriana Aburto Bañuelos, pasante de nutrición Romario Hernández Zamudio y pasante de nutrición también Tania Fabiola San Cristóbal Hernández. Agradezco a nuestros ponentes invitados, a la doctora Uri Alcocer Rodríguez de la Universidad del Valle de México, al psicólogo Uriel Chicurel Janono, quien es del Instituto de Neurociencias Aplicadas al Deporte, a la doctora Rosa Dianet Hernández Aguilera, del CENDIU-V, al doctor Adrián Zarco Corona, académico, catedrático de la carrera de quiropráctica de la UV, a la maestra Elsa Beatriz Díaz Cruz, de DADU, y al maestro Leo Hernández Rivera, también de DADU. Este webinario tiene el objetivo de promover la aplicación de los conocimientos de las ciencias de la salud para un retorno seguro a los entrenamientos presenciales y a las competencias deportivas vistas desde un enfoque multidisciplinario. Estamos viviendo una situación inédita. Se ha hecho más que evidente la importancia de prevenir y combatir las enfermedades crónicas no transmisibles ocasionadas por el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Nos encontramos una vez más reafirmando la enorme importancia de promover la actividad física y el deporte como un elemento fundamental en la vida de las personas. Y ahora tenemos el gran reto de programar este posible regreso a nuestras actividades presenciales de una forma aún más segura. Sean todas y todos bienvenidos y que este evento propicie el intercambio de conocimientos y experiencias para construir propuestas en beneficios de nuestra comunidad y de la sociedad en general. Bienvenidos. Ahora voy a pedirle a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón si nos puede hacer el honor de inaugurar este webinario que se llevará a cabo desde el día de hoy, del 12 al 16 de abril. El 16 de abril cerramos con un conversatorio. Por favor, doctora. Muchas gracias, Mari. Y yo vuelvo a insistir en la disculpa por todo este
retraso tecnológico que tuvimos. Pues miren, antes de pasar a la inauguración, a mí me gustaría compartir con ustedes algunas palabras que compartió conmigo la maestra Maribel, pero más que esas palabras, quizás a mí me gustaría mencionar el trato que yo he tenido durante todos estos años que he estado en la Secretaría Académica, los últimos 4 años que he estado en la Secretaría Académica, del objetivo de Mari en el DATU, en la parte del deporte. Uno tiene ideas preestablecidas y uno imagina el deporte y efectivamente uno lo relaciona siempre con la parte de salud y que los deportistas siempre están en forma y etcétera, etcétera. Pero si no eres deportista, no tenemos cabida ahí. Y a lo largo de estos años empecé a entender el punto de vista de Maribel. No es necesario ser deportista para practicar deporte y para estar con buena salud. No es necesario ser un deportista de alto rendimiento para sentirse bien, moviéndose y haciendo una serie de cosas. Pero también no es necesario ser un gran deportista para ser un estudiante. Y no es necesario ser un excelente estudiante para ser un deportista o combinar. Maribel tiene muy claro que el deporte nos sirve para muchas cosas. Primero, para nuestra salud. Segundo, para disciplinarnos, para aprender a organizarnos, para aprender a ser constantes y alcanzar una meta. Y estos son factores que benefician de manera muy directa a ser estudiante. Es decir, hacer deporte forma parte de tener una vida universitaria, de ser un estudiante común y corriente, no el gran atleta, pero ser un estudiante que complementa y que no tan solo que complementa, sino que le da estructura a una formación integral. Y entonces yo empecé a escucharla y con lo mismo escuchaba de fútbol americano, que de básquetbol, que de atletismo, que de natación. Y eso para las autoridades, nosotros ha sido un aprendizaje en esta propuesta de visión que tiene Mari hacia el deporte y que creo que es una visión ahora compartida por muchísimos responsables del deporte en México, lo cual a mí me parece que contribuye de manera muy directa a la mejora, no nada más de la salud, sino de ser un estudiante universitario. Y a mí me parece que es fundamental. Y paso a leerles unas palabras también, que es la preocupación de Maribel y que lo acaba de decir hace un momento, es que ante la creciente crisis sanitaria a nivel internacional y nacional, ha surgido la necesidad de implementar estrategias específicas de promoción y protección de salud enfocadas en el COVID-19 y los efectos adversos derivados del confinamiento prolongado a nivel físico y psicológico en la comunidad universitaria. Miren, esto último es de vital importancia. Nuestros estudiantes, igual que los profesores, están sufriendo o estamos sufriendo por el aislamiento, por la falta de actividad y de una serie de cosas. En los deportistas, ella nos dice, un efecto secundario de este confinamiento es el desacondicionamiento físico que se produce por un reposo prolongado y el cambio de hábitos de entrenamiento. Esta situación implicó la necesidad de conformar un equipo multidisciplinario integrado por médicos, como ella ya mencionaba hace un momento, nutriólogos, quiroprácticos, psicólogos y entrenadores. Esto con la finalidad de implementar estrategias necesarias para reducir al mínimo este cambio en las condiciones físicas del atleta. Se trató de reducir los efectos adversos del confinamiento y prevenir el desarrollo de lesiones al regresar al entrenamiento presencial. Derivado de los trabajos que ha realizado el equipo multidisciplinario antes mencionado, surge la propuesta de realizar este webinario en el que nos encontramos hoy en esta tarde. Y este webinario tiene el objetivo de promover la aplicación de los conocimientos de las ciencias de la salud para que cuando las condiciones sean favorables,
efectuar un retorno seguro a los entrenamientos presenciales y a las competencias deportivas desde un enfoque multidisciplinario. Está dirigido a la comunidad universitaria y público en general, especialmente entrenadores y deportistas de diversas disciplinas. Para la Universidad Veracruzana es de gran importancia enfocar sus funciones sustantivas y adjetivas en promover la formación integral y armónica del estudiante y entre otros temas, como ya mencionábamos hace un momento, que son de interés transversal. Por ejemplo, la promoción de la salud. Así que, pues para mí, y paso a la inauguración, es un honor como secretaria académica, en nombre de la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, siendo las 17:27 del día lunes 12 de abril de 2021, declarar formalmente inaugurado el webinario Ciencias de la Salud aplicadas al deporte, estrategias para el retorno a la cancha. Yo los felicito y les deseo muchísimo éxito. Buenas tardes. Le agradecemos a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón por declarar formalmente inaugurado este webinario y de igual manera queremos agradecer la presencia virtual del doctor Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del área de Ciencias de la Salud de nuestra máxima casa de estudios, y de la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU. Muchas gracias, doctora. Ahora pasaremos de lleno a la primera conferencia de este webinario, que estará a cargo del maestro José Madrigal Madariaga y que lleva por título Alimentación en la etapa de transición hacia el entrenamiento deportivo. El maestro José Madrigal Madariaga es licenciado en Nutrición y Dietética por la UB, maestro en Neuroetología, es diplomado en Entrenamiento Deportivo, con publicaciones internacionales y patentes nacionales e internacionales, además de que es integrante del equipo multidisciplinario de atención a la salud de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. Maestro Madrigal, esperamos su exposición. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a ustedes y un gran saludo. Hoy vamos a dar el tema alimentación en la etapa para la transición hacia el entrenamiento deportivo. Mi nombre es José Madrigal Madariaga y vamos a tocar 4 puntos importantes. Estos puntos son la alimentación en el mundo, ¿sí?, y en Latinoamérica, obesidad en México, el retorno y la transición hacia la carga de entrenamiento y las recomendaciones y sugerencias de entrenamiento y nutrición. Bueno, empezamos. Bueno, como ustedes sabrán, en este 2020 el mundo fue azotado por la pandemia, por esta gran pandemia que azotó de una manera sin precedentes y hubo una gran crisis, tanto política, económica, como sanitaria. Y esta crisis se dio a nivel mundial y México y Latinoamérica, a partir de mayo de 2020, se convirtió en el epicentro de esta terrible situación. Según algunos autores como Halpen, por ejemplo, en su artículo reciente sobre la unión de 2 pandemias en frente a la tragedia, habla de, aparte de la pandemia del COVID, habla también de otra pandemia que es
generalizada a nivel mundial llamada obesidad. La obesidad es una pandemia que cada vez deja más muertes sin precedentes. Esta obesidad, según Melanson y algunos otros autores que mencionan los factores asociados al riesgo por COVID, mencionan que la obesidad asociada a enfermedades de tipo metabólico, como la diabetes, como la hipertensión y algunas otras, cobraron muchas vidas. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo que se está dando la obesidad, que se está dando la pandemia? Bueno, pues hay una sobresaturación de los servicios de salud, hay una recesión total en muchos programas de salud y de deporte. También se presentó una situación prolongada de confinamiento, de aislamiento social. También tenemos que se abandonaron muchos programas de atención hacia el paciente con enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas. Y de la misma manera, en esta zona, en esta Latinoamérica, pues vemos que hay una gran desigualdad social al mismo tiempo que se presentaron estas dos grandes pandemias. Y uno de los problemas mayores que se ve presentado, que se ve incrementado durante esta pandemia, ha sido el consumo, el sobreconsumo de alimentos altamente ultraprocesados. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues bueno, los veremos a continuación. Y al mismo tiempo, pues hubo una gran disminución de la actividad física y también abarcó a los deportistas, incluso llegando al sedentarismo. Vemos en este estudio de Ruiz Rosso, hablando de 5 países de Latinoamérica y de algunos otros países de Europa, que México, que Latinoamérica tuvo un problema muy grande porque empezó a haber un gran consumo durante el confinamiento de alimentos azucarados, un gran consumo de refrescos y un gran consumo de alimentos ultraprocesados o alimentos embutidos. Esta situación se presentó, ¿sí?, en casi todos los grupos de edad, pero llama la atención que durante esta etapa, ¿sí?, aunque se incrementaron también el consumo de frutas, por ejemplo, y de leguminosas, también vemos que los alimentos fritos se incrementó. Las bebidas azucaradas, los embutidos, las comidas rápidas, y es obvio, es una situación. Se frenó la cadena de producción, se disminuyó. Entonces, mucha población, ¿qué hizo? Pues bueno, empezó a recurrir a alimentos precisamente no recomendables. Y en estos grupos, si nos damos cuenta, los universitarios fueron los que más incrementaron su consumo, tanto en comida rápida, ¿sí?, como en alimentos altamente procesados, en alimentos fritos, o lo que nosotros llamamos comúnmente fritangas, y en los famosos refrescos embotellados o carbonatados. Un estudio que hizo la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en el 2015, ¿sí?, ante todo este gran consumo de Latinoamérica, principalmente de los alimentos ultraprocesados, vemos en la gráfica que México ocupa el primer lugar en este consumo. Al año, per cápita, ¿sí?, se está consumiendo en promedio 220 kilogramos de estos alimentos, lo que equivaldría a más de 600 gramos por día. Entonces, esto quiere decir que, bueno, la alimentación no precisamente ha mejorado, a pesar de tantos programas de salud que se han dado, sino que vamos hacia una situación también en aumento de la obesidad y aunado a esto, la pandemia. Podemos ver
en México, que desde el 1988 se ha venido incrementando de manera alarmante el sobrepeso y la obesidad por este gran consumo. Entonces vemos que en mujeres adolescentes y jóvenes había un 11.1% de sobrepeso y obesidad y se incrementó hasta el 2016 de 39.2%. Si vemos en mujeres adultas, el incremento fue mayor, al doble, del 88 al 2016, de 34.6% de sobrepeso y obesidad, se alcanzó el 72.7%. Es una cifra alarmante. También lo mismo el Instituto Nacional de Salud Pública también lo refiere para los hombres, ¿sí? Si nos damos cuenta, por ejemplo, la población adulta del 59.4 de sobrepeso y obesidad que había en el 2000, se incrementó a 69.4 en el 2016. El incremento en hombres adolescentes de entre 12 y 19 no fue tan significativo, pero la tasa salta o brinca cuando pasan los 20 años de edad. ¿Y esto qué se debe? ¿Cuál ha sido el factor? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa acá cuando llega en el 2020 la pandemia de COVID-19. Vemos que la situación en cuanto a la compra de alimentos de la población, vemos que mucha población que compraba en tianguis y mercados alimentos frescos, vegetales, verduras, frutas, leguminosas o legumbres, ¿sí? Era un gran porcentaje, hasta un 70%, ¿sí? Viene la pandemia y se reduce este consumo, esta compra de alimentos a menos de un 30% cuando mucho. Lo mismo pasa para la compra en supermercados. Había una gran población, más del 80% que compraba también en el supermercado, pues dejó se frenó todo el 2020 y parte del 2021, esas grandes compras que se hacían, tianguis, mercados y supermercados. Y la pregunta es, ¿a dónde estábamos comprando los alimentos? Resulta que un estudio hecho nuevamente por la OPS, vemos que el consumo mayor de estos alimentos ultraprocesados que tenemos, que es lo que nos está afectando grandemente a nuestra población, son los refrescos embotellados. Son alimentos altamente ultraprocesados que pueden estar hasta 2 años a la intemperie mientras estén tapados, y a los 2 años los abres y siguen con la misma calidad, el mismo sabor, vaya, sin problema de que se descompongan o que generen bacterias por la gran cantidad de sustancias conservadoras, fungicidas y entre otras sustancias que sirven para preservar este tipo de alimentos. Lo continúan con pasteles, ¿sí? Panes, cereales de caja, galletas, panes. Si nosotros sumamos entre los panes industrializados hasta el consumo de refresco, vamos a ver que casi todo esto equivaldría a un 78% del consumo. Entonces es un consumo demasiado elevado. Esto quiere decir que estas tendencias se siguen manteniendo hasta la fecha y no han bajado, al contrario, incrementaron. Por grupos de edad, otra vez volvemos a ver que en el caso de la comida rápida y los antojitos o las fritangas, el grupo de edad de adolescentes y jóvenes es el que se lleva el primer lugar, seguido de las personas mayores de 20 años. Pero si nos vamos también al consumo de refrescos, tenemos que hay casi un empate, ¿no?, entre los diferentes grupos de edad. Y entre ellos tenemos a los adolescentes jóvenes y los adultos. Entre estos dos grupos tenemos a nuestros universitarios. Más aún, el Instituto Nacional de Salud Pública, el 24 de junio, hizo un estudio
y bueno, vio que el 53% de las personas que tenían actividad física disminuyó este porcentaje. Y al mismo tiempo que muchas personas, el 47%, empezaron a incrementar su consumo de alimentos por ansiedad. Ahora, ¿qué tipos de alimentos consumían realmente? ¿Realmente eran frutas? ¿Realmente eran verduras? ¿Realmente eran leguminosas? Y aunado a todo esto, bueno, pues es una situación tan complicada que también se da en nuestros estudiantes, pues queremos iniciar, tan pronto se dé, las condiciones para retornar al entrenamiento. Queremos iniciar la transición entre un sujeto, entre un estudiante que posiblemente tenga características de baja actividad física, tenga características de sedentarismo, tenga características posiblemente de mala alimentación, como lo vimos en las estadísticas pasadas, ¿sí? Y que va a entrar o va a iniciarse nuevamente un acondicionamiento físico. Para esto, pues tenemos que ver algo muy importante que es el contexto. Este contexto equivale al lugar donde vive el joven, si va a viajar, al entrenador tiene, al tipo de carga que va a recibir, a si los papás están de acuerdo a que empiece a entrenar nuevamente y si esta carga va a modificar, esta carga de entrenamiento va a modificar sus hábitos de alimentación. ¿Qué va a pasar con esta carga? Bueno, vemos aquí en la tesis doctoral de David Recuenco, nos menciona que hay algo muy importante que se llama coste metabólico. El coste metabólico no es más que la necesidad que crea el organismo ante un estímulo. Una persona que está sentada, que está en su computadora, que está trabajando sentado, va a tener menos coste metabólico, menos necesidad orgánica de nutrientes que alguien que está haciendo entrenamiento o que está haciendo una actividad física incrementada. Entonces, el coste metabólico depende mucho también de la carga de entrenamiento. Si nosotros iniciamos una carga de entrenamiento muy intensa, con mucha velocidad, con mucha aceleración, se va a iniciar un coste metabólico elevado. O si la mantenemos, tomando en cuenta que nuestros deportistas vienen de un periodo de sedentarismo, vienen de un periodo de baja actividad física, pero que también, lo más seguro, vienen con un proceso de sobrealimentación muy abundante. Y si nosotros con hábitos de alimentos ultraprocesados elevados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Bueno, pues resulta que este coste metabólico pues crea un montón de necesidades y una de ellas es precisamente el hambre, el apetito. Nosotros tenemos, cada vez que cambiamos a una actividad de mayor intensidad, tenemos algunas estructuras cerebrales que responden a diferentes estímulos dependiendo de la necesidad orgánica. Entre ellos tenemos una estructura que se llama hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una estructura compuesta de muchos núcleos y estos núcleos, por ejemplo, el núcleo paraventricular, cuando hay necesidad de consumo de azúcar o de carbohidratos, el núcleo paraventricular se estimula. Pero si el coste metabólico es muy alto, entonces, según Guyton y Hall, en el libro de Fisiología Médica, si hay un sobreestímulo, entonces la necesidad aumenta al doble de carbohidratos. Lo mismo pasa con algunos otros núcleos, por ejemplo, el núcleo lateral, que tiene la función de regular el hambre y el apetito, el núcleo dorsomedial, la misma manera, los núcleos ventromedianos o ventromediales, que tienen la función de regular también la saciedad, el hambre o el apetito, también entran en función. En sí,
una serie de alteraciones se dan cuando nosotros incrementamos el estímulo ante un entrenamiento deportivo. Bueno, ante esta situación, pues obviamente algunos neurotransmisores, neuropéptidos, neuromoduladores que se encuentran en el cerebro también se estimulan. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de compuestos, unos que son anorexígenos y otros que son orexígenos. Quiere decir que estos generan hambre. Entonces, ¿qué se ha comprobado? Que cuando nosotros entrenamos, pues hay una secreción abundante de endorfinas. ¿Qué pasa con el sujeto entrenado? Sale, se siente bien porque acaba de entrenar, produjo endorfinas. Estas sustancias promueven un bienestar en el organismo, pero al mismo tiempo generan hambre. ¿Qué pasa con estos dos? Esta es una neurohormonas, orexinas, las orexinas y el neuropéptido Y, por ejemplo, cuando uno entrena y tiene un coste metabólico elevado o un sobreestímulo, hay una gran necesidad de hambre, de ansiedad generada por estos compuestos. Son derivados de proteínas y de aminoácidos. Lo mismo sucede con la galanina, que es un neurotransmisor que va hacia el hipotálamo y genera en estos núcleos la necesidad de consumir grasa y carbohidratos. Lo mismo tenemos con la grelina, que es un péptido que se encuentra en el estómago, y cuando uno sobreestimula el entrenamiento, también se sobreestimula la producción de grelina para producir hambre. Lo mismo con los endocannabinoides. Entonces, en general, un entrenamiento, ¿sí?, que no está bien dosificado puede generar en un deportista o en alguien que está pasando la transición del sedentarismo, de la baja actividad al entrenamiento deportivo, una gran necesidad de nutrientes y con ellos una sobrealimentación. Bueno, ¿qué se recomienda para esto? Bueno, pues tenemos aquí, no soy entrenador, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esta carga de entrenamiento? Tratar de adecuar la intensidad, la duración, la velocidad y la aceleración. Tenemos que adecuarla de menos a más. Si es posible mantener todo esto de un nivel medio hacia abajo, es mucho mejor para que los costes metabólicos sean bajos y no se incremente el hambre y el apetito. Porque si es así, aunque esté un chico entrenado, puede seguir teniendo una sobrealimentación. Si estaba acostumbrado a consumir un refresco embotellado al día con un sobreestímulo, pues es posible que consuma 2. Y si estaba acostumbrado a consumir 2 piezas de pan dulce, pues es posible que consuma 3 o 4. Entonces, aquí viene el ajuste de las cargas. Otra situación muy importante en el cual interviene la familia, sobre todo los padres de este deportista y el mismo deportista, es la selección y la compra de alimentos. Es muy importante que a la hora de ir al tianguis, al súper, a la verdulería o a los lugares de abastecimiento, ¿sí?, tracemos una línea imaginaria entre nuestra bolsa o morral o nuestra canasta o nuestro carrito de súper, trazar una línea imaginaria de 8 cuadritos o de 8 compartimientos, ¿sí? En cada uno de estos compartimientos vamos a darle cabida a cada uno de los grupos de alimentos. ¿Cuáles serían estos grupos de alimentos? Pues tenemos las carnes y los huevos, los lácteos, las verduras, la fruta, las leguminosas, el grupo de los cereales, azúcares y grasas. Hay que tener mucho ojo con estos grupos, porque generalmente cuando uno va al súper o va uno al tianguis, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver, tienen el carrito y resulta que por acá llevan cajas de cereal, llevan pasteles, llevan panes, llevan pasta, llevan arroz, llevan galletas, llevan refrescos embotellados, ¿sí? Y por acá, sí, en una esquinita, llevan 2 cebollas y 2 jitomates. No se vale, porque eso hace que nuestra despensa empiece a tornarse nociva para todos los integrantes de la familia, incluyendo de nuestro deportista. Entonces, hacer una compra equilibrada, proveer a la familia, tanto de los papás, de nosotros y de los deportistas,
tenemos que ir desde el comienzo de la selección y compra de alimentos a que todo este consumo de grupos de alimentos sea equilibrado. Obviamente, si no tenemos una gran cantidad de cereales y tubérculos en nuestra despensa, pues vamos a tener que optar por frutas, por verduras, por frijoles, por leguminosas, ¿sí? Por carne, por lácteos, ¿sí? Pero si la despensa está llena de galletas, pan, cereal de caja, arroz, pasta, pastelillos, pues obviamente una gran parte de nuestra alimentación va a estar conformada por esto y la tendencia va a ser a subir de peso, aunque estemos entrenando. Bueno, y les recuerdo una vez más que como nutriólogo siempre les digo que el desayuno es uno de los alimentos mejores del día. Siempre el desayuno debe estar conformado por una gran carga energética para que a la hora de la comida y en la cena tengamos menos hambre. Si nosotros hacemos un desayuno muy ligero, créanme que el cuerpo va a tratar de compensar la falta de nutrientes que quemó en la mañana o durante el día y va a producir hambre en la noche. No hagamos esto, vamos a invertir esa manera de hábitos que tenemos y pues hay que incrementar el desayuno, la comida moderarla y la cena hacerla más ligera. De esa manera se evita que en la cena llegue uno con mucha hambre. Para eso también lo apoyan las colaciones. Colaciones quiere decir pequeños refrigerios entre el desayuno y la comida, entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena. Estos refrigerios ayudan a mitigar el hambre y el apetito y además nos proveen de energía. ¿Como cuáles refrigerios? Pues podemos utilizar ahí nuestro consumo adecuado de frutas, de verduras, de lácteos, de leguminosas, de algunas semillas, de palanquetas, que son muy importantes en nuestra alimentación. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias y un saludo. Gracias, maestro. Brillante su exposición. Además, creo que muy entendible en general, tanto para los universitarios como para el público en general, que creo que nos acompaña. Lo felicito y vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas a cargo de la maestra Daniela Burgueño Teurel. Preguntas que pueden estarnos haciendo desde el Facebook o directamente a través de la página. Doctor, Dani. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hay algunas preguntas de las personas que nos siguen a través de las diferentes cuentas de Facebook a las que estamos transmitiendo. Entonces, bueno, le voy a mencionar algunas. La primera es, ¿de qué forma se estimula la secreción de neurotransmisores inhibidores del apetito? Sí, buena pregunta. Dentro de los inhibidores del apetito, tenemos algunas sustancias como por ejemplo la leptina, ¿sí? No es que se estimule, lo que pasa es que con los hábitos de alimentación adecuados, podemos regular la secreción de algunos neurotransmisores como la leptina principalmente, que regula el no tener demasiada hambre. Lo que se ha comprobado también es que, por ejemplo, estos neurotransmisores en algunas personas, como por ejemplo en las personas que tienen obesidad, no están bien regulados, o la serotonina. Los hábitos de alimentación adecuados, como el desayuno adecuado, como la comida adecuada, la cena adecuada, y los horarios son los que van a regular estos neurotransmisores. Si nosotros tenemos un consumo abundante todo el día de alimentos, como pasa en muchas ocasiones, estamos estudiando o estamos viendo la tele y estamos comiendo y comiendo y comiendo, va a ser muy difícil que se regulen estos compuestos o péptidos anorexígenos.
Ok, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, estimado maestro Madariaga, muchas felicidades por su excelente ponencia. ¿Podría abordar como factor la disrupción circadiana y la importancia del sol como sincronizador circadiano externo en los jóvenes universitarios? Le envío un cordial saludo atentamente, Rubén Salas Castro. Gracias y muy amable. Sí, el deportista, bueno, vamos a hablar el deportista tiene sus ciclos circadianos. Sabemos que el deporte no es lo mismo hacerlo en la mañana que hacerlo en la noche. Sabemos que por ejemplo, la producción de testosterona mayor se encuentra en la tarde. De 4 a 8 de la noche es la producción mayor de testosterona. Se cree también que en esos momentos es cuando los depósitos de glucógeno muscular y hepático también se encuentran a tope. Entonces, iniciar un entrenamiento después de esas horas o entre esas horas, pues puede mejorar los ciclos de entrenamiento y de recuperación y la disminución de la pérdida muscular. Por otro lado, la vitamina D, sabemos que más del 90% se fija con los rayos del sol y solamente un pequeño porcentaje se fija con la alimentación. Con esto voy a una parte. Mucho ojo con la suplementación. Hoy en día, con estas situaciones del COVID, se han presentado una sobreinformación sobre suplementación y se cree que suplementar en exceso con vitamina D puede mejorar la respuesta del organismo hacia el COVID. Mucho cuidado porque también es una vitamina que puede producir problemas de intoxicaciones graves. Los ciclos circadianos, obviamente, son muy importantes también en el deportista, por ejemplo, para los términos regenerativos y de recuperación. Un deportista que haga un entrenamiento a baja intensidad, por ejemplo, en las mañanas, se ha estado reportando que tiene mayor capacidad para poder producir hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento ayudar a todos los procesos, a que todos los procesos metabólicos funcionen mejor y a que la quema de grasa se haga más eficiente. Muchas gracias, Doc. A ver, lo voy a molestar con otras preguntas. Aquí tenemos una más que nos dicen lo siguiente. ¿Cómo afectan los alimentos ultraprocesados a la sociedad? Sí, es un grave problema que hay en México y en toda Latinoamérica y en algunos países de primer mundo. Todos los alimentos ultraprocesados tienen una alta densidad calórica y energética, ¿sí? Se cree que una hamburguesa y una Coca-Cola, bueno, se estima, ¿sí? Se estima y se ha hecho el estudio de que una hamburguesa y una Coca-Cola te dan más de 2.500 calorías. Necesitarías correr 20 kilómetros diarios para poder quemar esas calorías. Entonces, si no lo haces, pues esas calorías se van a acumular. Ahora, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, como el refresco embotellado, como las pizzas, son pobres en nutrientes. Entonces, te llenan, te dan una gran cantidad de calorías, pero no te dan los nutrientes que requiere el organismo. Y por lo tanto, a falta de nutrientes, el mismo cerebro, sobre todo el hipotálamo, va a volver a producir hambre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este consumo, porque sigue afectando a la sociedad. No se ha podido frenar. Ha habido más de 1,000 programas que se han hecho en México sobre sobrepeso y obesidad. Y la ENSANUD, que sigue haciendo las encuestas nacionales, últimamente, pues se ha ido incrementando este problema de obesidad y sobrepeso a tal grado que ya tenemos otra pandemia sobre otra pandemia que es COVID. Entonces, posiblemente el COVID en algún momento vaya disminuyendo, pero no sabemos si la pandemia de la obesidad, que es epidemia en México, lo vaya a hacer en algún momento. Desde el 88 va incrementando entre 1 y 2 puntos porcentuales. Gracias, doctor. ¿Qué alimentos incrementaron su consumo durante la pandemia COVID? Sí, aquí en México
los alimentos fritos, las fritangas, hubo un incremento, los refrescos embotellados, ¿sí? Y sorprendentemente, todo lo que es fast food, los alimentos según en salud, disminuyeron precisamente por el poder adquisitivo. Hubo muchas personas con desempleo o con temor a perder los empleos, disminución del poder adquisitivo, pero no lo hizo los alimentos fritos. Las fritangas siguieron incrementando a la par que los refrescos embotellados. También en algunos otros estudios que se han hecho, hay un libro que sacó el Instituto Nacional de Salud Pública, la pandemia, el COVID 2020 y los alimentos industrializados, también se vio que se incrementó el consumo de leguminosas. Entonces, no todo está mal. También yo creo que hubo más tiempo en casa por parte de las mamás, tenían más tiempo en casa y preparaban más sus frijolitos, sus habas, sus lentejas, ¿sí? Sin embargo, pues todo esto también fue acompañado por una gran cantidad de antojitos. Muchas gracias, doctor. Esas son todas las preguntas que tenemos. Agradecemos mucho sus respuestas. Gracias. Bueno, queremos ahora agradecer de manera especial al maestro Madrigal Madariaga por la brillante exposición que tuvo. Y de igual manera, queremos hacer la entrega simbólica de la constancia de su participación en este webinario. Tenemos la proyección. Gracias, Dani. Bueno, creo que tenemos algunas fallas técnicas para hacer la lectura de la constancia para el maestro Madrigal, pero esperemos corregirlas pronto para poderle hacer entrega de su constancia. Queremos agradecer de manera especial a todos los asistentes a este webinario el día de hoy y esperamos contar con su presencia el día de mañana para continuar con el mismo. Misma hora, a las 5 de la tarde, por favor. ¿Listo?
Muchas gracias, doctor. Con esto cerraríamos ya Los trabajos del día de hoy. del día de hoy. Los esperaríamos entonces mañana. El tema que corresponde mañana, doctor. Sí, mañana el tema va a ser igual, a la misma hora, a las 5 de la tarde. El tema va a estar a cargo del doctor Sergio Blasquez Sánchez, que nos hablará acerca del seguimiento médico para el retorno a la cancha. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde para continuar en el webinario. Bien, nos despedimos. Excelente tarde a todos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.